¿Cómo están ustedes? ¿Con gozo? La voluntad de Dios es que estemos con gozo. Es un fruto del Espíritu. Y yo voy a tratar de resumir el mensaje de ayer porque si es que le tuviera que poner un título a este mensaje, el título sería Revirtiendo la comprensión de la Santa Cena. Porque la Santa Cena, de la cual participamos los hijos de Dios, el primer fin de semana de cada mes. Yo no pensaba estar aquí, en Colonia. Tenía planificado estar en Montevideo, porque también tenemos para participar de la Cena del Señor en Montevideo, la iglesia de Montevideo. Pero por algo que ocurrió, algo muy especial para mí, no lo voy a explicar ahora para no dilatar la reunión. Dios quiso que yo estuviera aquí en este día. Dios por su Espíritu Santo nos va guiando. Indudablemente, como dije, la voluntad de Dios es que tenga un gozo, que es un fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, todas esas cosas que son propias de una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ayer, para explicar esto de la Santa Cena, le conté un poco de mi historia y comencé diciéndole, ¿saben lo que es esto? ¿Quién sabe lo que es esto? A ver, alguno acá se imagina que tengo acá en mi mano. ¿Es una Biblia o no es una Biblia? Seguramente de lejos ahí nos alcanza a leer que dice Santa Biblia, Reina Valera 1960, es la versión, que es la que hay en casi todas las iglesias. Y esta Biblia la compré los últimos días del año pasado. Diríamos, es casi flamante. Y será que tengo esta Biblia porque yo no poseía otra. No, yo tuve muchas Biblias. Cuando tuve la experiencia del nuevo nacimiento, o cuando tuvimos con mi esposa, porque fue en un mismo momento, la verdad es que no sabía cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Y comencé a estudiar la Biblia. La primera Biblia que estudié había pertenecido a mi abuelo. Después, cuando nos casamos,
nos regalaron en la Iglesia Evangélica Valdense una Biblia como recuerdo de nuestro casamiento. Y fue esa la Biblia que seguí estudiando. Es una Biblia que está en nuestro apartamento en Montevideo, que le uso allá, que ya está tan desgastada que parte, a veces falta alguna letra de alguna palabra, porque la hoja ya está tan gastada de haber sido tan estudiada, de haberle dado tantos giros a las hojas. Y a veces uno tiene que apelar a la imaginación para poder comprender una palabra. Y de ahí en más fueron muchas las Biblias que estudié. Y tal vez algunos se preguntan, ¿para qué estudio tantas Biblias? ¿No dicen lo mismo? La Biblia dice lo mismo. El que no es el mismo es el que estudia la Biblia. Porque yo empecé estudiando la Biblia en una comprensión muy limitada y lo comparo a la capacidad que tiene cada persona de acuerdo a la edad. Cuando una persona va a la escuela, tiene una determinada capacidad de comprender las cosas. Y yo comencé comprendiendo la Biblia con una mentalidad infantil. Leyendo particularmente los evangelios, las palabras de nuestro querido Salvador Jesucristo, pude entender la predicación de Jesús acerca del reino de Dios y pude comprender también los milagros que hizo Jesús sanando a los enfermos y aún resucitando a los muertos. Y un muy querido hermano, en aquel tiempo éramos jóvenes, él era más joven que yo aún. La experiencia del nuevo nacimiento nos comprometía a anunciar este mensaje a otras personas. Y sabe que Dios nos guió a hacer campañas de evangelismo. Me podía contar en la cantidad de ciudades que hicimos campañas de evangelismo. Pero algunas de esas campañas nosotros les llamamos exitosas. Fue en Paysandú, una de las primeras campañas exitosas. El que conoce la ciudad de Paysandú es en la avenida Soriano, en una de esas casas viejas, antiguas, con un salón, donde nos prestaron para llevar a cabo esa campaña evangelística. Y sabe que con la colaboración de otro hermano muy querido de Salto, Juan Cushman, Juancito como le decíamos nosotros, repartimos folletos, hablamos con la gente, teníamos también un anuncio callejero y estaba
había tanta gente en ese lugar de reunión que no cabía más gente, y desde una ventana que había hacia el frente, la gente estaba en la vereda escuchando la palabra de Dios. Digo, una ventana porque había que entrar por el costado, no estaba diseñado como un templo habitual que tiene la puerta al frente. Pero era lo que habíamos entendido. Y yo había hecho sobre una lona pintada un gran cartel: Cristo salva y sana. Y en esas campañas tuvimos la experiencia de ver mucha gente sanada. No solamente gente que alcanzó la salvación. Hay en ese lugar una familia grande de apellido Batista. Tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento, se convirtió esa familia en una cantidad de hijos de unos 20 años de promedio de edad, y todos recibieron la obra gloriosa de Jesucristo. Pero claro que yo hice esa campaña en la comprensión de un niño, de las maravillas que hizo Jesús, predicando, sanando a los enfermos y aún resucitando a los muertos. Y sigo creyendo en ese poder extraordinario de Cristo que salva, que sana y transforma nuestras vidas. Yo mismo recibí un milagro porque era una persona muy asmática. No sé si usted sabe lo que es el asma, pero le falta el aire para respirar y empieza a sentirse muy mal. Y si salía tenía que estar con un aparatito que se usaba, un inhalador, que antiguamente se le decía un soplete, para que me aliviara de esa condición. Pero yo soy testigo del poder de Dios, como dice un corito. Yo mismo tuve la experiencia de ser sanado. Y yo creo, y ahora más que nunca, que no solamente Jesús sigue salvando al pecador de una segura condenación a muerte, sino también yo creo que ahora Jesús sigue sanando a la gente. Y aún creo que Jesús sigue con el poder para resucitar los muertos hasta el presente. Cada vez lo creo más. Lejos de que esa fe se haya achicado, esa fe fue creciendo en mi vida. Así que comencé conociendo lo elemental del Evangelio, leyendo las palabras de Jesús. Luego, en las Biblias siguientes la empecé a estudiar, pero ya como un liceal. Seguí estudiando y aprendí la Biblia como un universitario. Y sigo leyendo y aprendiendo de la Biblia, porque usted dirá, ¿para qué se compró una Biblia nueva con 83 años? Compré porque pretendo seguir aprendiendo más de la Biblia. Y mi comprensión se fue modificando. Y comencé a entender la grandeza
del sacrificio de Cristo en la cruz. Cada día que pasa, a la medida que transcurre el tiempo y que sigo leyendo la palabra, y no solamente leyendo la palabra y entendiéndola de acuerdo a los limitados recursos de la mente natural, sino a través del auxilio del Espíritu Santo, estoy comprendiendo cada vez mejor la obra tan grandiosa. No hay mañana. Usted sabe que tengo por costumbre madrugar, levantarme a eso de las 5 de la mañana para orar, porque los momentos más gratos para mi vida son cuando siento esa presencia gloriosa del Espíritu. Estoy en oración y el Espíritu Santo me está alumbrando el entendimiento de lo que está escrito acá en este libro. Ya no solo ahora entendiendo la palabra, la letra de lo que está escrito, sino que el Espíritu Santo me va alumbrando más y más y más. Tendría que usar de mucho más tiempo, como hice ayer, para explicar estas cosas. No lo voy a hacer porque ya tenemos que participar de la cena del Señor. Pero sí quisiera referirme a la cena del Señor, especialmente en la enseñanza del apóstol Pablo, que le escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 11. Y yo creo que todos los que estamos aquí ya hemos comprendido lo que representa participar de la cena del Señor. Pero también me he dado cuenta de la cantidad de gente que estando en las iglesias está enferma. Y el apóstol Pablo, en la segunda parte, si quiere decir así, aclara, cuando habla de la cena del Señor, a partir del verso 27, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27, tiene acá como subtítulo, dice, tomando la cena indignamente. ¿Será la voluntad de Dios que nosotros participemos de la cena indignamente? Yo creo, es algo que el Espíritu Santo me está alumbrando cada día más, que en la Santa Cena el poder de Dios se manifiesta para sanidad de los que están enfermos. Y para eso tenemos que liberarnos de esa condición que se ve que ya era común a aquellos primeros creyentes que participaban de la cena del Señor indignamente. Y por eso es que escribe así a partir del verso 27. Leo acá 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Y entonces me puse a meditar en los últimos meses mucho acerca de esto. También en esta oportunidad, ahora ya lo hice en esta nueva Biblia, que indignamente significa considerar algo de inferior mérito, no valorizando en su magnitud la obra redentora de Cristo en la cruz. Y dice, tomando indignamente, dice, sí, en el pan es el cuerpo de Cristo, en la copa de vino es la sangre de Jesús. Pero no valorizando en su magnitud la grandeza de la obra de Cristo en la cruz. Y a eso el apóstol Pablo le llama participar indignamente, como algo de inferior mérito, inferior calidad. Siendo que Dios amó tanto al mundo, al hombre que había creado y a la mujer acá sobre la tierra, que envió a su Hijo amado y lo envió con el propósito fundamental, no solamente para que anunciara el reino de Dios, no solamente para que sanara a los enfermos, no solamente para que resucitara los muertos, sino lo envió con el propósito fundamental de que ofrendara su vida en la cruz y para que a través de su sacrificio Él limpiara de todo pecado a los que creían en su obra redentora en la cruz. Como leímos ayer, un pasaje que leyó el pastor David, que está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesús mismo ofreció su vida. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la doy de mí mismo. Él expresó eso. Y sobre su cuerpo, Él llevó nuestros pecados sobre el madero. El madero se refiere a la cruz, cuando dice acá sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos nosotros sanados. Es decir, la obra de Cristo en la cruz es una obra impresionante, diríamos en términos humanos. Tan grandiosa que no la podemos explicar con palabras. La vamos comprendiendo en la medida que el Espíritu Santo nos va revelando la grandiosidad de la obra de Cristo en la cruz, como aún fue anunciado en el Antiguo Testamento acerca de la obra que haría este Redentor que Dios enviaría al mundo, su propio Hijo. ¿Para qué? Para llevar todos nuestros pecados y ahora vivamos a la justicia. Nos presenta como sumo sacerdote eterno, gran sumo sacerdote, como lo expresa el libro de Hebreos, que está constantemente limpiando nuestras vidas de todo pecado, para que seamos presentados justos delante de Dios, porque el que no es presentado justo no puede ingresar al reino de Dios. La palabra de Apocalipsis dice, nada impuro entrará allá. Y tenemos este gran sumo sacerdote que está actuando permanentemente, ejerciendo su ministerio, no como los sumos sacerdotes que había antes, que entraban una vez al año. Los judíos todavía hoy siguen con esa, no han entendido la obra del gran sumo sacerdote, ¿no? Y ya carecen
del sacrificio porque no tienen más ni el tabernáculo ni templo, ni tampoco hacen el sacrificio requerido por la ley. ¿Por qué? Porque ya esa sangre de animales no carece de todo valor, dado que el propio Hijo de Dios, que fue engendrado por Dios, Él ofreció su vida en la cruz. Para eso he venido, para dar mi vida en la cruz. Y Él dio su vida en la cruz con el propósito de presentarnos justos, y también por esa herida que le llevó a la muerte en la cruz, fuéramos nosotros sanados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Lo cito porque fue citado ayer. Hay muchísimos versos más acerca de esto, de lo cual yo no voy a hablar ahora. Y dice en el verso 28, para los que vamos a participar hoy de la cena del Señor: y aspiro que el Espíritu Santo esté alumbrando la mente de los que van a participar de la cena del Señor. Dice el verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, a ver si ya comprendió el valor del sacrificio de Cristo. Ese valor que no solamente lo debemos entender, lo debemos creer por medio de la fe que es un don que Dios nos da, poder creer que sobre el madero Él llevó todos nuestros pecados, todo, y nos presenta justos delante del Padre, nos salvó, y también, como su obra es continua, sigue salvando a los redimidos y también sigue sanando a los enfermos. Y tal vez hoy uno de ustedes, o muchos de ustedes, o de los que están mirando esto a través de internet, reciban la sanidad que tanto anhelan. Están enfermos, pero han participado indignamente de la cena del Señor. No han valorado la grandeza de la obra de Cristo. Mi tema central en estos últimos tiempos ha sido exaltar la grandeza de la obra de Cristo en la cruz. No me canso de hablar de eso. Y no tengo palabras para expresar la magnitud de esa obra. Y por eso tengo que apelar al auxilio del Espíritu Santo para que pueda hacerles entender a ustedes en la grandeza de esa obra y puedan creer que es para hoy, para ahora, para aquellos que van a participar de la cena del Señor, como algunos participaron ayer, como otros participan hoy y como otros van a participar en la Santa Cena que también estaré compartiendo en Montevideo. Y entonces hay esta expresión: pruébese cada uno a sí mismo. ¿Está entendiendo? Si usted está entendiendo y está creciendo en esto, es para usted un milagro de sanidad, sea cual sea el problema, aunque le han informado que su enfermedad no tiene cura, crea que si hoy usted se prueba y valoriza el mérito que tiene la obra de Cristo, porque indignamente, según el diccionario, es considerando algo como de inferior mérito, de inferior calidad. Dice, pobre Jesús murió en la cruz, como escuché decir uno.
El cabecilla de una iglesia dice que el fracaso de Dios ha sido que le mataran al hijo. Una incomprensión total de este plan de redención de Cristo Jesús, de Dios a través de Cristo Jesús. Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, y vuelvo a utilizar ese término, indignamente, considerando la obra de Cristo como algo de inferior calidad, de inferior mérito. Dice, sí, no, yo ya comprendí que como es el pan de Cristo, que bebo es la sangre de Cristo. Ya comprendí esto. Bueno, me alegra porque algunos ni siquiera han comprendido eso. Pero va más allá la Escritura cuando dice, porque el que come o bebe indignamente, sin discernir, como considerando de inferior mérito la obra de Cristo en la cruz, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Está expuesto a un juicio de Dios. Yo mismo tengo que crecer y crecer y le pido a Dios que me alumbre con el Espíritu. Por eso es tan importante la oración, hasta sentir la presencia del Espíritu Santo, leyendo la palabra y en oración, porque para mí los momentos más felices, más gratos de mi vida han sido cuando he sentido la presencia del Espíritu. Yo le recordaba hasta mañana a mi esposa, me acuerdo cuando recién salió la televisión, Canal 7 de Buenos Aires, había una sola emisora y transmitía hasta cierta hora y había que aprovechar el tiempo para trabajar y reparar los televisores en ese horario. Y en las madrugadas, a veces congelado por el frío, en el invierno, yo no me iba a la cama sin antes doblar mis rodillas en lo que siempre digo en estos términos, en una vieja butaca de cuero. Y en esa butaca de cuero derramé lágrimas y lágrimas y lágrimas, pero no de tristeza. Derramé muchas lágrimas, pero con un gran gozo por la presencia grandiosa del Espíritu Santo sobre mi vida. Y todavía el día de hoy, en esas madrugadas, no hago simplemente un rezo y digo, bueno, voy a rezar un rato ahí, decir cualquier cosa. No, la verdad es que mi satisfacción es cuando estoy allá en esas tempranas horas de la mañana, es sintiendo la presencia del Espíritu. Yo doy gracias a Dios porque en este momento de calor estamos en una casa en el balneario que tenemos que está sobre la playa y mirándose amanecer sobre las aguas en el horizonte y sintiendo esa presencia del Espíritu son los momentos de mayor gozo de mi vida. ¿Cómo quisiera que todos entendieran esto que estoy explicando? Porque en la medida que van entendiendo esto, pueden entender el valor de la cena del Señor. Porque en la cena del Señor es un camino para alcanzar la sanidad, así como es de perjuicio por hacerlo indignamente. Porque dice acá la palabra de Dios. Se lo voy a leer para que usted vea la consecuencia de tomarlo con liviandad, porque leo el verso anterior para que no haya una mala interpretación. Porque el que come o bebe indignamente, el verso 29,
sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pero eso trae consecuencias. Eso trae consecuencias. Y dice el verso 30, el verso siguiente, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hay enfermos, hay debilitados y muchos han muerto prematuramente, como enseñan otras versiones de la Biblia. Y entonces escuchamos en la iglesia los comentarios: yo estoy enfermo de esto, yo de aquello otro, y yo tomo esta pastilla, yo tomo esta otra. Bueno, hermano, tenemos que progresar, porque acá en la iglesia estamos para que la gente siga tener una segura salvación que la tenemos como un regalo de Dios y no la vamos a perder porque es un regalo de Dios. Y también tenemos a nuestro alcance el ser sanado de todas nuestras enfermedades. Tenemos que progresar para comprender la calidad de la obra de Cristo en la cruz, hermano. Comprender esa grandiosa verdad. Y dice el verso 31, voy a leer 2 versos más, nada más. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si hiciéramos un examen de este asunto, de esto que le estoy planteando, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, atienda bien, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, porque Dios castiga de tomar en poco la obra de su propio Hijo, que murió voluntariamente en una muerte horrorosa como es la muerte de la cruz. Y somos castigados por el Señor. Y sabe que nunca, a pesar de todo eso, nunca vamos a perder la salvación, porque termina este texto diciendo: para que no seamos condenados con el mundo. Por eso, sabe que se complica cuando uno trata de ser breve, y ya no he sido demasiado breve, pero ya vamos a servir la cena del Señor. Y me gustaría que alguien orara para que Dios trajera una revelación clara del Espíritu, de la grandiosidad de la obra de Cristo, de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo en la cruz, que Él vino y sobre su cuerpo llevó todos nuestros pecados. Y también Él se manifiesta trayendo sanidad cuando nosotros comprendemos el valor de su sacrificio en la cruz. Gloria a su nombre. Así que ya vamos a servir la cena del Señor. Solo, no sé si alguien siente de hacer una oración especial por esto. Sería bueno que alguien haya dicho: yo entendí esto y quiero orar e interceder por los demás, para que podamos discernir la obra de Cristo y no tomar indignamente la cena del Señor. No vamos a perder la salvación si no lo hacemos indignamente, pero hay bendición en participar de la cena del Señor con un claro discernimiento, ¿no?, de la dignidad de su obra en la cruz del Calvario. Así que les invito a estar de pie, los que pueden estar en pie. Gloria al nombre de Jesús.
Y alguno quiere orar por esto, quiere pasar aquí a orar específicamente por estas cosas, sería de gran bendición. Cualquiera que haya sido iluminado por el Espíritu y quiere pasar acá adelante a orar, y después el pastor Daniel va a servir la cena del Señor, el cuerpo de Jesucristo al participar del pan, su sangre al participar de la copa de la Santa Cena. ¿Algunos sienten pasar y orar por esto? Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por este privilegio que tenemos, Señor, de estar aquí, por estas palabras, Señor, que han sido de bendición para nuestras vidas, Padre amado. Y pedimos en esta hora, Señor, que cada uno de los que va a participar de tu cuerpo y de tu sangre puedan hacerlo dignamente, Señor, entendiendo que en el pan y en el vino realmente tenemos que tomarlo como si fuera realmente tu cuerpo y tu sangre que fue partido por nosotros, que tú te entregaste allí en la cruz por nuestros pecados para que nosotros podamos ser libres y podamos obtener esta gloriosa salvación que tenemos en tu nombre, Señor, y no por nuestros méritos, sino por lo que tú quisiste hacer en cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias, te adoramos, Señor, y pedimos que tú estés bendiciendo a cada uno de los que va a participar de la cena, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Si alguno cree entonces que va a recibir ahora, esta mañana, un milagro de sanidad, también eso será un hecho, indudablemente. Recibirá usted la sanidad que necesita. Ahora vamos a pedir que el pastor Daniel pase. Lord.